¿cierto? Mateo capítulo 5. Y antes de compartir, yo les pido que podamos cerrar nuestros ojos para pedir al Señor que nos guíe en esta tarde. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos frente a tu palabra, Señor, con temor y temblor, sabiendo, Señor, que ella es vida y que puede dividir nuestro corazón, el alma, el cuerpo, los huesos, los tuétanos. Ella puede discernir todo pensamiento. Por eso, Dios Todopoderoso, pedimos, amado Espíritu Santo, que tú nos abras los ojos, nos des entendimiento, pongas, Señor, atención en nosotros para fijarnos en ella. Verdadero alimento, vida para nuestras almas, Señor. Ayuda a este pastor, Señor, que pueda hablar todo lo que venga de parte de tuya, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando entonces del Sermón del Monte. Hemos tocado, ¿cierto?, las bienaventuranzas. El último domingo que compartí, hablé sobre Jesús y la ley, que está en Mateo capítulo 5, verso 17, y ahí quiero, por favor, detenerme un segundito para hacer un resumen, para luego compartir lo que quiero hablar en esta tarde, que es Mateo 5, 21 en adelante, ¿ya? Entonces quiero hacer este resumen en Mateo 5, 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Cierto? Pareciera que había una idea de Jesús en ese tiempo de que él estaba contra la ley, contra los profetas, contra todo eso, porque él estaba haciendo cosas realmente distintas y diferentes. Estaba sanando en sábado, estaba yendo en contra, el sábado era el día sagradísimo de los judíos, no se podía hacer nada. Jesús estaba sanando. Estaba comiendo con pecadores y publicanos, lo que para un fariseo en sí mismo era extraño, porque la palabra fariseo significa apartado. Entonces ellos estaban apartados de los pecadores y Jesús estaba comiendo con los pecadores, ¿cierto? Jesús estaba hablando cosas totalmente nuevas. Y ellos estaban repitiendo cosas tradicionales. Entonces, la idea que parecía que todo el mundo tenía es que Jesús iba a terminar con todo el sistema antiguo, iba a terminar con todo lo que concerniente a la ley. Entonces Jesús, que conoce todos los pensamientos de todas las personas, adelanta esta pregunta y les dice: no penséis que he venido para abrogar. Abrogar es terminar. La ley y los profetas. Interesante, ley y los profetas involucra todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia hasta ese entonces, ¿ya? Toda la Biblia de aquel entonces se resumía en ley y profeta y escritos, o lo que se llamaba Tanaj, así se llamaba, Tanaj. La Tanaj correspondía a la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, yo lo compartí, los profetas mayores y profetas menores, y todo el resto del corpus literario que era la escritura, que estaban los salmos, lamentaciones, Job y todo eso. O sea, todo el Antiguo Testamento. El Señor dice: no penséis que he venido para terminar con eso, porque esa era la idea, pareciera, ¿cierto? Eso es lo que ellos estaban pensando. Y aquí viene lo glorioso también. Dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Todo el Antiguo Testamento significa la ley y los profetas. Y el Señor está diciendo: yo no vengo para terminar eso, sino para cumplir todo el Antiguo Testamento.
Para cumplir todo, desde Génesis hasta Malaquías, completamente todo, la ley, los profetas y los escritos. He venido para cumplir. Ahora, interesante que la palabra cumplir que usó Mateo, una palabra griega, y esto a modo de resumen nomás, es pleró, así, esa es la palabra, pleró. Y pleró significa llenar a plenitud lo faltante, lo que falta, cumplirlo con la guinda de la torta. ¿Qué falta aquí? Ya, pleró. ¿Ya? Lo faltante, cumplir completamente, darle el sentido. Por eso decimos que en el Antiguo Testamento están las promesas y en el Nuevo Testamento con Cristo está el pleró, el cumplimiento, el todo. Por eso decimos que todo el Antiguo Testamento, el diablo tiene pinta de pelo. Ahí sí, había un pelo ahí en mi boca que quería que yo callara. Diablo nomás, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pleró significa entonces que Jesucristo es el cumplimiento, la plenitud, lo perfecto de exactamente todo el Antiguo Testamento. Amén. Por eso el Señor dijo, no penséis que he venido a abolir los profetas y el Antiguo y la ley. No, he venido a cumplirla, a darle plenitud. Por eso, querido hermano, estoy haciendo un resumen. Cuando nosotros leamos el Antiguo Testamento, verdadera palabra de Dios, amén, porque el Señor no lo eliminó, amén, debemos, ¿qué hacer? Encontrar su plenitud. ¿Y cuál es la plenitud? Jesucristo. Amén. Entonces, si leemos las historias del Antiguo Testamento y no llegamos a la conclusión de Cristo, algo está pasando. Por ejemplo, muchas veces yo escuché que cuando David mata a Goliat, ¿cierto? Nosotros tenemos que matar nuestros gigantes. Tenemos que todo lo que se enfrente contra nosotros tenemos que matarlo, destruirlo, porque nosotros tenemos el poder. Y todos decimos amén. Pero en base a lo que estoy diciendo, estoy un poquito errado. Tenemos que decir no. Esa historia nos apunta a que va a venir y ya llegó el verdadero hijo de David, que se llama Jesucristo, que realmente conquistó y mató a nuestro gigante, y el más grande gigante, que es la muerte. Y Él tomó en su mano la autoridad y destruyó la muerte para siempre. Y ese es el gigante. Amén. ¡Wow! Así que, querido hermano, nos cambia un poco cuando hablamos de Noé y el arca, ¿no es cierto? Y decimos, qué bueno, Dios nos va a salvar, no nos vamos a morir de la lluvia, qué bueno. No. Significa que en la misericordia plena del Padre en este mundo lleno de pecado, Él proveyó un arca que se llama Jesucristo, Hijo de Dios, para que nosotros fuésemos salvos de su ira. Amén. ¿No es cierto? Bueno, y así todo el Antiguo Testamento. Amén. Si no encontramos la plenitud de Cristo, estamos leyendo mal. Estamos leyendo mal y podemos caer en un mero humanismo. Y nosotros somos cristianos y creemos en cristianismo. Humanismo, cristianismo, hay alguna diferencia. ¿No es cierto? Amén. Gloria a Dios. Entonces, no pensemos que el Antiguo Testamento ya no sirve. ¿No? Hay iglesias y hoy hermanos que ya son un poco más osados y dicen, no, el Antiguo Testamento, no, lea el Nuevo Testamento nomás. ¿Por qué? No penséis que he venido a abolir, sino que a cumplir, a darle plenitud, exactitud, perfección, completar, total. Amén. Gloria a Dios. Ahora, me salto al verso 20 que también lo compartí. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tremendo eso, porque si no entendemos
vamos a caer en una paranoia, ¿no es cierto? Porque los escribas eran personas realmente que hacían buenas obras. Un fariseo era una persona realmente intachable externamente. Ahí está el drama. Externa. La justicia que los fariseos y escribas tenían. Ahora los escribas, querido hermano, escuche bien esto, eran los intérpretes de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos le enseñaban al pueblo cómo conducirse. Y si un escriba decía de esa forma es como el pueblo tenía que conducirse. Entonces un escriba sabía la ley. Eran los que más conocían y entendían y enseñaban la ley, los escribas. Y un fariseo era la persona mejor calificada que cumplía la ley. Los escribas la enseñaban perfectamente, comillas, y los fariseos la practicaban correctamente. Ahora el Señor está diciendo, si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y los fariseos, ay, ¿no es cierto? Pareciera que toda esta justicia que los escribas enseñaban externamente y los fariseos hacían externamente, no les alcanzaba para ni siquiera presentar el currículum para entrar al cielo. Era algo externo, no alcanzaba, no es suficiente. No es suficiente tus buenas obras, no es suficiente lo que tú digas pareciera bueno. Hay algo más. Por eso el Señor le está diciendo, no, si vuestra justicia no es mayor que esto, no, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Hay algo más, ¿no es cierto? Ahora, gloria a Dios porque el Señor dijo esto, porque si no hubiese sido confundido como uno de estos. ¿Me explico? Es como cuando si nosotros, querido hermano, en este tiempo, y permítame hacer un paréntesis, en este tiempo que estamos tan convulsionados en social, político, todas esas cosas, si nosotros no tenemos una cosmovisión significa cómo veo todo, ¿cierto? ¿Cómo veo todo? Si nosotros no tenemos una cosmovisión del reino de los cielos, ¿ya? O más bien dicho, lo voy a decir en positivo, si tenemos una cosmovisión del reino de los cielos, tanto liberales como conservadores, vamos a tener problemas. El que tiene una cosmovisión del reino de los cielos siempre va a tener problemas de liberales y de conservadores. ¿Amén? Pero si tu cosmovisión siempre le cae bien a uno de estos dos, estamos mal. Porque el reino de los cielos no es de este mundo. ¿Amén? De ahí empezamos. No es de este mundo. La opinión del cristiano tiene que nacer de una cosmovisión del reino. Y si le gustó al de derecha o al de izquierda o al de centro, al de izquierda, amén. Pues si no le gustó, doble amén. ¿No es cierto? Amén. ¿Alguien dice amén? Ah, bueno, gracias. Ok. Hecho este resumen, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho. Esa palabra la vamos a escuchar muchas veces en el sermón del monte. Oísteis que fue dicho, al igual que la respuesta, a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es, oíste que fue dicho. El Señor le está hablando a quién, a los discípulos, ¿no es cierto? A los discípulos. Entonces, queridos hermanos, esto oíste que fue dicho. ¿Cómo oíste? Claro, ¿quién decía esto? ¿Quién hablaba de esto? Los escribas. Los escribas eran los que enseñaban la ley, ¿no es cierto? Y los fariseos la practicaban intachablemente. Bueno, todos la practicaban, pero los fariseos eran los extremistas de esto. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso es el sexto mandamiento. No matarás.
Estamos hablando de la ley, la ley. Amén. Verso 22, pero yo os digo, esa respuesta la vamos a escuchar por lo menos 6 veces. Oíste que fue dicho y la respuesta, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Las 2 ilustraciones que dio Jesús sobre este tema, a saber, está profundizando el 6º mandamiento y luego el 7º mandamiento, que es la prohibición de asesinato, y este otro domingo vamos a ver la prohibición del adulterio. Estas 2 prohibiciones que da el Señor tienen relación con el 6º y el 7º mandamiento. El mandamiento no matarás se expresa mejor de esta forma, querido hermano. No cometas un asesinato. Yo voy a explicar después. Un homicidio, esa es la palabra, esa es la correcta traducción para nosotros. Un homicidio, no matarás, es muy amplio como se tradujo en español. Más bien es no cometerás homicidio. Y homicidio tiene una connotación más específica que el no matarás, ¿ya? ¿Y por qué decimos esto? Porque obviamente no cometas un asesinato es una prohibición de quitar toda vida humana en todas y cada una de las circunstancias posibles. Y esto está claro, queridos hermanos, porque el mismo Señor en la ley mosaica ordena y prohíbe, obviamente, en Éxodo capítulo 20, versículo 13, si usted lo lee, no matarás, ¿no es cierto? Pero en otra parte, en la misma ley mosaica, ¿no es cierto?, indica que puede haber una pena capital, o sea, hay pena de muerte en algunas circunstancias, sobre todo en guerras. Entonces, la misma ley en un momento dice no matarás, pero también dice que puede haber o que hay una pena de muerte en algunas circunstancias. Entonces, ese no matar, debemos ir a la raíz, debemos estudiarla y darnos cuenta que ese no matar tiene a lo menos 2 acepciones. Yo creo que usted la pueda, más adelante se la voy a explicar. Tiene 2 acepciones. Y la que nosotros, no la que nosotros, la que el mandamiento dice es, como dije, no asesinar. Amén. No asesinar, ¿ya? Ahora, queridos hermanos, los escribas y los fariseos estaban procurando, evidentemente, restringir la aplicación del 6º mandamiento a solamente actos de asesinato solamente, o sea, un acto solamente al hecho, a la acción de derramar sangre. Y si ellos enseñaban, ustedes no hacen esto, ustedes no matan a nadie,
ellos consideraban que habían guardado perfectamente el mandamiento del Señor. Y esto era aparentemente lo que los rabís, los maestros de aquella época, estaban enseñando. ¿Qué dice el mandamiento? No matar. Entonces no mates. Listo. Si tú has matado a alguien, no has matado a nadie. Entonces eres libre, no estás incumpliendo la ley. Pero, queridos hermanos, Jesús no estuvo de acuerdo con ellos. ¿Por qué sabemos que no estuvo de acuerdo con ellos? Versículo 21. ¿Oíste que fue dicho? Versículo 22. Pero yo os digo. Ay, ¿no es cierto? Jesús no estuvo de acuerdo con ellos y sostuvo que la verdadera aplicación de la prohibición del mandamiento era mucho más amplia y que incluía algo que los escribas estaban dejando de lado, que los pensamientos y las palabras, tanto como en obras, enojo, insulto, como el asesinato. Ay. Ese es el contexto de esto. Entonces, veamos. En aquellos días, queridos hermanos, como dice el versículo 21, oíste que fue dicho, se conocían estas enseñanzas, eran dichas, repetidas, enseñadas y habladas. El Señor obviamente se estaba refiriendo al mandato, ¿no es cierto?, del sexto mandamiento, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 13, el cual dice, no matarás. Y ahora, y es lo que yo quiero compartir con ustedes, a ese no matarás hay dos acepciones de la palabra. La primera es el verbo hebreo katal, así con Q, katal. ¿Qué significa katal? Katal significa quitar violentamente. Eso significa katal. Quitar violentamente, suprimir una vida. Eso es katal. Pero este katal, y aquí está la diferencia, podría tener una connotación legal de justicia cuando se aplicaba a alguien como pena de muerte. Este katal significaba que había que quitar a esa persona que socialmente era nocivo. Y eso se traduce como matar. Y el Antiguo Testamento da referencia a que se puede hacer un katal. Por eso hay naciones cristianas y protestantes que tienen pena de muerte. La predicación de hoy día no es la pena de muerte, ¿eh? ¿Ya? Pero yo quiero hacer la acepción, porque para que ustedes sepan, ¿no es cierto? Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, hoy día cristianamente, está bien, ese es otro tema, pero en el Antiguo Testamento había lugar para un katal, el Señor ordenó la guerra de las tribus que estaban ahí, ¿no es cierto?, en la tierra que Dios le había dado a los israelitas, y les dijo que había que exterminar. También tenían la posibilidad de defenderse y todo eso. Eso es una de las acepciones de katal, quitar violentamente. Eso puede ser a través de, por supuesto, el Estado, ¿cierto? El Estado tiene el mandamiento. Otra vez, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero eso está, ¿ya? La otra acepción de la palabra matar es ratzak, y esta es la palabra que aparece en el mandamiento. No la primera, no la katal. La katal es quitar, pero con una connotación legal. Entonces no dice no katal. Por eso hay algunas naciones cristianas que sí tienen la pena de muerte. ¿Me explico? Pero el Éxodo 20:13 dice razaj,
que equivale literalmente a cometer homicidio. Y cometer homicidio es la supresión de la vida con violencia, injusticia y crueldad. O sea, con alevosía, con premeditación. Eso es un homicidio. Matar a alguien sin justicia, injustamente, con violencia, con arrebato, con ira. Entendiendo, queridos hermanos, que quitar la vida de una persona es algo tremendamente terrible, tremendamente violenta, porque somos criaturas de Dios, hechos a imagen y semejanza de Él. Por eso en ambos casos, ya sea catal por un acto de justicia del Estado, porque el hombre o la persona realmente sus hechos fueron deplorables, ¿no es cierto? O razak, que es un homicidio, que eso ya no tiene parangón, en ambos sentidos es algo terrible, que nos llena de espanto, que nos conmociona la muerte de un ser humano. ¿Por qué? Porque es hecho a imagen de Dios. Los judíos tienen un dicho: cuando un hombre muere, muere la humanidad. Ellos dicen. ¿Por qué? Porque es único e irrepetible esa persona. No hay otro como él, en pensamiento, en ser, porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Cualquiera de ambos casos es terrible. ¿Sí o no? Claro que sí. Ese es el punto. El punto es la importancia de la vida. Bueno, el Señor dice, ¿oíste que fue dicho? No matarás. ¿Qué quiere decir eso? ¿Oíste que fue dicho? No ratjar, o sea, no homicidio, ¿cierto? Eso está diciendo, no debemos matar a nadie, no debemos ser homicidas. Está bien. Ok, ¿alguien ha matado a alguien aquí? No, nadie. Amén. Estamos salvados, bien, hemos cumplido la ley. Pero, gloria a Dios, porque el Señor no vino a abolir la ley, sino que a darle plero. ¿Se acuerdan? Versículo 17. ¿Qué quiere decir plero? Completar, hacerlo pleno, darle el sentido correcto. ¿Cuál es el sentido correcto entonces, Señor? ¿Solamente lo externo? ¿Solamente yo me conformo con no asesinar a nadie y estoy cumpliendo la ley? Eso es lo que enseñaban los escribas. Máxima autoridad de enseñanza de aquel entonces. Pero el Señor vino a ser pleró, vino a cumplir plenamente, a darle sentido. Él es el sentido de la ley. Entonces el Señor nos responde, pero yo os digo, y aquí está la verdadera interpretación autoritativa, porque el Señor no está diciendo, yo pienso, no está diciendo, yo creo, no está diciendo, existe una posibilidad, no está diciendo, tal vez, no está diciendo sentémonos a conversar. Entonces esas son las palabras que nosotros usamos. ¿Por qué las usamos? Porque no tenemos la autoridad última, ¿cierto? Tenemos que, siempre nuestra opinión es nuestra opinión, en base a otro. Pero aquí no está poniendo su opinión tan solo. Está poniendo una opinión autoritativa, total, completa, perfecta. Esta es o esta es. Amén. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, pobres hermanos, yo no tengo hermanos. Ay, 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 sobre todo el menor con el mayor siempre. O al mayor con el menor también, ¿cierto? Ay, ay, ay. Oh, pero es verdad que aquí en la iglesia somos todos hermanos. Dios mío. Bueno, ya estamos dados nomás. Señor, ten misericordia. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. ¡Wow, queridos hermanos! El sistema de enseñanza de los escribas solo se limitaba a la parte externa. Si usted cumple externamente de no matar a nadie, usted está listo, usted está salvado, usted está arriba en los cielos. Por eso el Señor nos dice, si ustedes no tienen mayor justicia que los escribas y los fariseos, no van a entrar a los reinos de los cielos. A eso. Porque el Señor está interpretando la verdadera forma, el verdadero sentir de la ley. Los maestros de aquel entonces solamente apuntaban a los hechos y no a las intenciones. Era la mitad de la verdad. Pero el Señor complementa esta enseñanza y lo hace con autoridad, su autoridad. Pero yo os digo, y esto lo hace, yo voy a explicar qué significa enojar, querido hermano. Yo sé que algunos ya están tiritando, ¿ya? Y está bien que tiriten, que tiritemos, ya, yo sé. El Señor hace esto por lo menos 6 veces. Pero yo os digo, en el versículo 22, pero yo os digo, en el versículo 28, pero yo os digo, véanlo, en el versículo 32 dice, pero yo os digo, ¿sí? En el versículo 39, pero yo os digo, en el versículo 44, pero yo os digo. O sea, Él le da pleró, contenido, sentido, completa la ley. Hasta el momento todo el mundo sabía que no había que matar. Y muchos de nosotros, como cristianos el día de hoy, hacíamos exactamente como los escribas habían enseñado. Yo no he asesinado a nadie. O sea, yo estoy bien. ¿Cierto? Estábamos bien. No había problema. Yo no he matado a nadie, pastor. Así que por favor no me mire. Está bien, yo no te miro. Es el Señor que nos está diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Aquí vamos a analizar estas 2 frases. Cualquiera que se enoje contra su hermano y cualquiera que diga necio a su hermano. La palabra enojar en el griego viene de orge. Y esta palabra aquí es orgizo, que quiere decir enojar, ira, airar. Ahora, no todo enojo es malo. Como es evidente, la ira de Dios. ¿Cierto? ¿Usted cree en la ira de Dios? Sí. ¿Por qué la ira de Dios no es mala y no cae en lo que el Señor está diciendo aquí? Porque es una ira que está sentada, fundamentada, basada en la santidad y en la pureza. Amén. Por eso es diferente. Y hasta nosotros, los seres humanos, los más comunes y corrientes criaturas caídas, podemos a veces sentir enojo, un enojo justo, aunque por ser justamente personas caídas, deberíamos asegurarnos de que nuestro enojo sea bien tardo y rápido de desaparecer. Pero es al revés. Es al revés. Se lo digo porque yo conozco a un hombre de 55 años, he vivido siempre al lado de él. Tiene mi mismo apellido este viejo. De hecho se llama como yo. Soy yo. Hace todo al revés. Se enoja rápidamente, prende como pasto seco, ¿no es cierto? Y le cuesta desairarse. Perdón, hermano, soy el pastor. Somos así los seres humanos, ¿cierto? Y yo ya me conozco. He vivido conmigo 55 años. Ya me conozco.
es como que algo de aquí adentro empieza a subir. No sé, a lo mejor usted tiene otra forma de captarse, pero a mí algo por aquí me entra a subir, ¿no es cierto? Y se me refleja en los ojos, así, ¿no es cierto? Mi familia ya me tiene, pero me sacó la foto, pero ya me sabe, ¿no es cierto? Pero ahora por lo menos, ya bueno, yo son 30 años de cristiano, ahora me quedo callado, me amurro. Pero eso no significa que yo no esté enojado, airado. Me quedo callado. Y pueden pasar. Entonces, si conocemos y sabemos este mandamiento, sabemos cómo el Señor nos está dando el verdadero sentido de la ley. Esto es la ley. La ley no es tan solo el acto de no asesinar a nadie, sino que el acto de decir palabras y pensamientos incorrectos. O sea, hay una intención. La intención es lo que el Señor está viendo. Y sabemos, bueno, pastor, usted acaba de decir que no todos los enojos son malos. Sí, bien, la ira del Señor, pues pastor, ¿verdad? Ok, tiene razón. Pero si nosotros sabemos eso, y no todos los enojos, como bien dijo usted, pastor, lo tengo grabado, los humanos también podemos enojarnos. Sí, está bien, pero escuche, y la última parte no escuchan. Tiene que ser un enojo tardo, que diga, no, mira, mi papá la verdad es que se demora tanto, pero se demora en enojarse, pero realmente se enoja. Pero cuando se enoja, se le pasa rapidito. Está muy bien entonces, like para ese pastor. ¿No es cierto? Like. Está bien, así es, así debe ser. Así debe ser. ¿Ya? Por ser personas caídas, deberíamos entonces asegurarnos de que aún este tipo de enojo, como dije, sea tardo y rápido en desaparecer. La referencia que hace Jesús entonces, o a lo que se está refiriendo el Señor, ¿a qué tipo de enojo, pastor, se está refiriendo el Señor? El Señor en este orge se está refiriendo a un enojo injusto. Un enojo producto del orgullo, un enojo producto de la vanidad, un enojo producto del aborrecimiento, de la malicia y de la venganza. Ese tipo de enojo el Señor está refiriéndose. Así que, hijos, cuando su papá está enojado porque usted no hace las cosas, no le cite este versículo, sino que diga, amén, mi papá está cumpliendo el rol de papá. Amén. El enojo que se está refiriendo, el orge que se está refiriendo el Señor, es un sentimiento profundo que nace del orgullo, de la vanidad, del aborrecimiento, del odio, de la malicia y de la venganza. A ese tipo de enojo se está refiriendo el Señor. Entonces, cuando nos está diciendo el Señor que cualquiera que se enoje con este tipo de enojo ante su hermano, es un homicida. ¿Y qué es un homicida? Es terrible, ¿cierto? Es uno de los pecados más terribles que existen porque estamos destruyendo la imagen de Dios. Queridos hermanos, nuestras palabras pueden matar, y no matar con catar, con justicia, sino que con todo crimen injusto podemos destruir a una vida con nuestra ira, con nuestro menosprecio, con nuestra vanidad, con nuestro orgullo. Podemos hacerlo. Por eso el Señor nos está diciendo, pero yo digo que cualquiera que haga esto contra su hermano es culpable de juicio. El Señor está dándole el sentido. Y también nos dice, y cualquiera que diga necio, la palabra griega es raka.
De hecho, no sé si está en la NBI la palabra raca, ¿sí? Ahí está, ellos lo pusieron. Raca, probablemente, queridos hermanos, es una palabra aramea, ¿ya? Y que significa vacío, pero que significa cabeza hueca. O sea, está menospreciando el todo del hombre. Es una ofensa muy, muy terrible, porque le está diciendo que no vale nada, que no sirve para nada, que tú no me interesa para nada lo que piensas, lo que eres, nada completamente. Es una cabeza hueca. ¡Wow, queridos hermanos! Raca es un insulto a la inteligencia del hombre, o la mujer, o el niño, o la niña, o quien sea. Ahora bien, queridos hermanos, estas cosas, estos pensamientos de enojo y palabras insultantes, por supuesto que nunca pueden llevar al acto final del asesinato, ¿no es cierto? Uno puede decir, pero pastor, estoy solamente pensando. Yo dije esto nomás. ¿Cómo esto? ¿Asesinato, pastor? En ninguna corte de mi país y de ningún país me pueden juzgar de asesinato porque pensé matarlo. En ninguna parte del mundo un juez de lomo y tomo no podría. Bueno, ahora sí, si usted dice que lo va a matar, sí, ¿no es cierto? Tiene una intención. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Lo que se está refiriendo el Señor, queridos hermanos, que son equivalentes el asesinato físico de una persona a las palabras que usted le diga con envidia, con aborrecimiento, con desprecio, con odio, o lo que usted sienta, aunque no lo diga, es exactamente ante los ojos del verdadero tribunal, que es Dios. Son equivalentes a homicidio. Exactamente. El enojo y el insulto, queridos hermanos, son síntomas horribles del deseo de deshacerse de alguien que se interpone en nuestro camino. Tremendo, ¿cierto? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno del fuego. Pero Señor, entonces, ¿qué hacemos? Versículo 23. Por tanto. ¿Qué quiere decir ese por tanto? O sea, todos estamos en esta. Queridos hermanos, ¿hay alguien que quedó excluido de esto? ¿Hay alguien que nunca pensó contra su hermano? ¿Hay alguien que alguna vez no se le fue el cuerpo y dijo palabras que no tenía que haber dicho? ¿Para qué hablar entre matrimonio? Porque ahí ya la cosa es el descalabro, ¿cierto? Ahí sí que el descalabro. El gran Billy Graham, un hombre de Dios, el predicador más grande que ha tenido la humanidad, se dice que este gringo, ya falleció, es la persona que ha llevado más personas a los pies de Cristo que cualquier ser humano en la tierra. Glorioso, tremendo hombre de Dios. Le preguntaron una vez si él había pensado alguna vez en el divorcio. Y él contestó, no, en el divorcio jamás. En el asesinato sí. Qué honesto, ¿cierto? Qué honesto. Así que estamos todos en esto. Por eso el versículo que sigue. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Todos estamos en esto. En algún momento hemos pasado por esto. En algún momento hemos pensado, dicho, hablado, se nos fue el cuerpo, queriendo, no queriendo.
pero lo hemos hecho, sí o sí. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vienes a la iglesia, si quieres participar de la cena del Señor, si quieres adorar al Señor y glorificar al Señor, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjate, y de ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y no está diciendo si tu hermano tiene algo contra ti, no tú. Porque yo conozco, porque yo estoy hecho de la misma tierra que usted. ¿Cierto? Digo, pero si él fue, ¿por qué él venga? ¿Cierto? Yo no hice nada, pues si él fue el que dijo eso. Y el pastor lo dijo, yo me acuerdo, está grabado. Y ahí nos quedamos. Y vivimos como si nada. Pero el momento que tú te acuerdas, ya te acordaste. Ay, Señor. Me acordé, Señor. ¿Por qué me habré acordado? No, si tú no te acuerdas, es el Espíritu del Señor que te acuerda, que te recuerda. Si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas o te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor procedió a dar esta explicación de los principios que Él acababa de sacar. Fíjate que el Señor, Él es la ley, entonces, mandamiento sexto, no matarás, Él le dice a sus discípulos, ustedes oyeron decir esto, ¿no es cierto? Sí, claro, pero yo os digo que este es el sentido de la ley. Esto es lo que quiere decir la ley. La ley no está apuntando tan solo a los hechos, la ley está apuntando al corazón. ¿Por qué? Porque el Señor ve el corazón, el Señor discierne los pensamientos, el Señor ve lo que hay adentro. El Señor lo dijo en el Antiguo Testamento, cuando Samuel quería ir a ungir al tiro a alguien, decía, no mires lo que mira el hombre, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón de la persona. ¿No es cierto? ¿Cómo? Sí, el Espíritu Santo no está mirando que venimos con mascarilla. Bueno, está mirando también, ¿no es cierto? Pero no está mirando lo que yo estoy hablando, está mirando lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Amén. El Señor siempre dijo eso. Lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino lo que está aquí adentro, porque del corazón salen las cosas. ¿Qué sale? El homicidio. ¿Cómo del corazón? Sí. Entonces, Señor, nosotros nos tenemos que preocupar no de lo externo tan solo, ese es el tema, sino que lo que hay en nuestro corazón tiene que ser puro, nuestro corazón tiene que ser bendito, nuestro corazón tiene que ser nuevo corazón, y eso no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu del Señor. Amén. Y si el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no es para que sigamos en el mismo barro. No es, porque es incongruente. Es una dicotomía. No es así. Algunos dicen que tienen el Espíritu Santo, pero siguen pecando igual. ¿De qué estamos hablando? ¿Cierto? Si está el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu del Señor no tan solo lo lleva a no matar a nadie, sino a no pensar con ira. Y si esto fue y vino ese pensamiento porque somos humanos, así como vino, así se desaparece. ¿Cierto? John Wesley, uno de los grandes predicadores americanos, no recuerdo de qué siglo, pero hace varios siglos ya, él dijo que no podemos impedir que los pajaritos revoloteen por nuestra cabeza. Lo que sí podemos impedir que ellos aniden en nuestra cabeza. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener tentaciones a cada rato, pero lo que nosotros no podemos impedir esas tentaciones. Segundo a segundo vienen tentaciones. Lo que sí podemos hacer, con la ayuda del Espíritu Santo, es que ese pensamiento, esa tentación, se anide, se quede y se convierta en orge, en ira o en raca. Amén. En un pensamiento o una palabra. Y si viene, inmediatamente pedir perdón. ¿Y cómo? El Señor nos está diciendo, si te acuerdas de que esto pasó y estás en la iglesia,
deja tu ofrenda, deja tu adoración y anda donde tu hermano. Pero si él tuvo la culpa, anda donde tu hermano. ¿No es cierto? Y cuando llegue frente a tu hermano, dile, hermano, perdóname. No le digas, yo sé que tú fuiste. Ahí echó a perder todo. Perdóname. ¿Por qué te tengo que perdonar? Porque yo pensé mal de ti. Por eso perdóname. Porque yo pensé mal de ti. Y el otro hermano, si tiene el Espíritu del Señor, que así lo creo, va a decir, hermano, perdóname. Porque yo no tan solo pensé, yo lo dije, yo lo hice. Perdóname. Oh, hemos cumplido la ley, la perfecta ley a través de Jesucristo. Amén. Sí, tu hermano. Fíjense que el Señor nos está diciendo, y el tema es este, que si el enojo y el insulto, enojarme y insultar, son tan serios y tan peligrosos como el homicidio, eso nos está diciendo el Señor. El enojo y el insulto son tan serios, pero tan serios, escúchenme por favor, hermanos, que debemos entonces estar siempre alerta como una plaga, como una pandemia. Debemos estar no tan solo entonces con mascarilla en nuestras bocas externas, sino con mascarillas en nuestro corazón, para que no salga el insulto, porque mi corazón está infectado no con coronavirus, sino con algo peor que me lleva al infierno. Por lo tanto, y no sirve ninguna vacuna, la única vacuna que sirve es Cristo en la cruz, y Él ya me la colocó, una pura dosis, única y para siempre. Amén. Pero igual estoy infectando. Y el Señor quiere que aquí mi mascarilla esté en mi corazón. Por lo tanto, si voy a decir algo, Señor, rápidamente, perdóname. Hermano, perdóname. Dije esto de ti y te ofendí. Y eso para mí es terrible. No te preocupes, hermano. No, si me preocupo, es terrible. Por eso, perdóname, yo quiero tener perfecta comunión contigo. Y por el otro lado, si uno le pregunta a un hermano, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Eso significa? Estoy bien. Porque si después me dice, no, estoy bien, pero si dijiste que estoy bien. ¿No es cierto? A mí me pasa eso como hombre, ¿ya? Necesito un poco la perspicacia, ¿no es cierto?, para poder captar. Me dijo está bien, pero justo pestañó. Eso significa que no está bien. Pero es difícil para mí, así que no se preocupe por eso. Nuestro Señor entonces nos ofrece dos ilustraciones. La primera tiene que ver con nuestro hermano cotidiano. Si vamos a adorar y Él nos recuerda, tenemos que dejar inmediatamente eso y pedir perdón. Nosotros perdonar, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Para qué hablar sobre los esposos? ¿No es cierto? No se vayan a la cama enojados, eso es terrible, hermano. Dormir con frío hoy día es terrible. No, pídase perdón, sobre todo entre esposos. ¿No es cierto? Así como estamos acostumbrados a tener giros y sobregiros, tengamos giros y sobregiros de perdón con nuestra esposa, con nuestro cónyuge. Que nuestra esposa sepa que si ella nos va a decir algo, sepa con toda confianza que va a haber un perdón. ¿Por qué? Porque hay giros y sobregiros de perdón. Que el esposo sepa que la esposa va a encontrar comprensión y amor y no una gotera constante. ¿No es cierto? Como dice Proverbio. Gloria a Dios por eso, queridos hermanos. Y lo segundo que el Señor nos dice no tiene relación con el hermano, porque con el hermano es glorioso, estamos en la iglesia, escuchamos al mismo pastor, estamos alabando al Señor, todo bien, pero fíjate lo que dice, verso 25,
Ponte de acuerdo con tu adversario. Entonces no tiene relación tan solo con el hermano de la fe en la iglesia. Porque alguno puede decir, pero es que los mundanos, pues pastores, se lo merecen, al infierno todo. Yo he escuchado esas predicaciones, hermano. ¿No es cierto? Pero la Biblia nos está diciendo que si tú tienes un problema con un adversario, que generalmente tenemos con el vecino, ¿no es cierto? Pone la música muy fuerte, hace asado todos los días lunes, no saca la basura, no barra, Dios mío. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. ¿A dónde van a ir los dos? A la corte, pues. Vamos a la corte. Vamos los dos nomás. Ok. Entre tanto vas en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Aquí presupone que uno es el culpable, ¿cierto? Ahí nos conviene, queridos hermanos, ponernos de acuerdo inmediatamente. Amén. Y con esto termino, con este versículo. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Queridos hermanos, si el homicidio es un crimen horrible, ¿usted lo cree? Por supuesto, es uno de los crímenes más horribles que existen, en todo momento, ¿cierto? El insulto y el enojo malicioso son de la misma calaña, son iguales, exactamente a los ojos de Dios. Así es, querido hermano, todo acto, palabra, mirada o pensamiento mediante el cual herimos a alguien u ofendemos a un hermano o a un prójimo, necesitamos, por lo tanto, volvernos más sensibles a esto, queridos hermanos. No sirve que usted no mate a nadie. Yo no he matado a nadie. En eso no sirve ante los ojos de Dios. Vuestra justicia tiene que ser mejor que la de los fariseos. Y los fariseos no mataban ni siquiera una mosca. Un budista, hermanos, va a encontrar un budista usted caminando así. Porque no quiere ofender a los microbios que hay por ahí, porque ellos también necesitan estar ahí. Así que no sirve que usted diga yo no he matado a nadie, pues pastor. No, el enojo y las palabras hirientes son equivalentes a los ojos de Dios al homicidio. Así que debemos estar preparados, debemos estar activos, debemos estar con los ojos abiertos, debemos tener mascarillas en nuestro corazón, debemos estar muy conscientes de lo que estamos haciendo. Si nos conocemos, si sabemos cómo es, cómo viene, cuál es la reacción cuando nos airamos, por lo tanto en ese momento inmediatamente tomar acciones contrarias. Tengo una colega, ex colega, una amiga mía, que usted la ve, es una persona que no tiene vida, está caminando así, sin expresión, sin nada. Pero gloria a Dios porque ella está caminando ahora. Ha vivido una profundidad terrible de una depresión que la ha mantenido, pero terrible. Y una vez me dijo, ¿sabes qué? Yo ahora reconozco y conozco cuáles son los detonantes que gatillan mi depresión. ¡Wow! Y cada vez que algo va a pasar, ella ya sabe la consecuencia. Por lo tanto, toma acciones inmediatamente. Y al tomar acciones inmediatamente, aunque no las sienta, ella puede caminar y andar por la vida. ¿Cuánto más nosotros como cristianos, si nos conocemos? Y déjeme, por favor, tomarme una licencia con los hombres. El pecado de los hombres es la ira. Ese es un pecado general. Particularmente, puede que no, que usted me diga, pastor, yo no. Ya, pero en general, somos, iba a decir idiota, pero bueno, enojones. Ya, enojones. Todos
Estamos acá. Entonces, si nos conocemos que somos así, si sabemos que somos así y sabemos que si nos descontrolamos con la ira, y que ha pasado, hay muchos jovencitos que llegan a los pies de Cristo porque sus padres, y para qué les cuento, ¿no es cierto?, han sido injustos o ha habido una disciplina desmedida o muchas cosas, pero si nosotros como cristianos sabemos esto y tenemos conciencia de que esta ira desmedida, no estoy hablando de una disciplina justa es nuestro deber como pastores, como padres, debemos disciplinar justamente a nuestros hijos, ¿no es cierto? Es el mandato de Dios, si no lo hacemos estamos pecando. Estoy hablando de una ira desmedida, una ira descontrolada, que ya raya en el odio. Si no somos capaces de hacer eso, estamos igual que un homicida. Amén. En la iglesia es fácil, pero en el trabajo, jugando, manejando cuando alguien hace una maniobra rara, ¿no es cierto? Nuestra esposa cuando algo nos dice y nos detalla al tiro. Si sabemos eso, hermanos, conocemos los detonantes, hagamos algo inmediatamente. Hermana, para ser justo tengo que decir la hermana, ¿no es cierto? Porque si no aquí la hermana, ¿no es cierto? Esta es mi labor de pastor. Las hermanas no son tan así, pero son muy livianas para decir cosas, muy rápidas para decir cosas. Yo digo, sí. Jamás he visto una mujer que sale tal cual se levanta. Jamás de los jamases. Se demoran 1 hora, 2 horas, en las horas que sean, para salir, aunque sea a la feria. ¿Cierto? Aunque sea donde sea. Y hay de todo, hay para las cejas, para los labios, para la punta de la nariz. Ahora para acá, ¿no es cierto? Aquí. Para que se resalte más esto y... Bueno, pero está bien, yo lo digo no, está bien. Pero hay, ¿cierto? Para acá. Está todo. ¿Cierto? Ahora yo digo, Señor, si así como se ponen bellas externamente, ¿cómo no va a haber algo para cuidar lo que tan livianamente dicen? Tiene que haber una crema. Tiene que haber algo. La Biblia, la palabra de Dios. Esa es la palabra. Contenga sus palabras. Sea dueña de sus palabras y no esclava de sus dichos. Sea dueña de su silencio. Mejor quedarse callada. Y no esclava de lo que dijo, porque si ese lo que dijo ya no vuelve atrás. ¿Cierto? Y eso es como hija de Dios y como hijo de Dios. Pero con nuestro adversario, con nuestro enemigo, el Señor también nos está diciendo, mientras dependa de ustedes, pongámonos a cuenta. Amén. Bien, vamos a pararnos.